Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias a Fundación Ibercaja y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cuando a uno le encargan una presentación de este tipo, lo primero que hace es intentar averiguar un poco algo del personaje para contarles cosas a ustedes y también para saber un poquito a lo que nos vamos a enfrentar. Y he tenido la suerte de que tenemos amigos en común y les he preguntado. Y todos han coincidido en dos rasgos fundamentales, que es un hombre tranquilo y que es una buena persona. Me parecen rasgos bastante importantes. La parte más conocida de su trayectoria es que durante años se ha dedicado a escribir guiones, libros, pero el éxito, digamos, el reconocimiento más popular le llegó bajo el seudónimo de Carmen Mola con Agustín Martínez y Antonio Mercero. Ellos ganaron el Premio Planeta en el año 2021 con la novela La Bestia y después han seguido con la saga de la inspectora Elena Blanco con varios títulos. Pero Jorge ya era un actor reconocido antes y había publicado varias novelas. En 2009 llegó la primera, que se llamaba, si no estoy mal informada, Los números del elefante, y después hubo varias. Todas ellas constituyen tapices de personas atravesadas por guerras y circunstancias extremas. En todas ellas se aprecia lo mejor y lo peor del ser humano. En El espía, Jorge Díaz recorre la primera mitad del siglo XX en España a través de la mirada de un peculiar espía alemán, un hombre fuerte del régimen nazi, un judío que reniega de los suyos para salvar la vida, un seductor inesperado porque es muy bajito y un enamorado de España, sobre todo de la España más libertina anterior a la guerra civil. Y también se dibuja como un amante de la paz y la seguridad que le ofrece un recóndito pueblo de la España de los 50, que es Mojácar. Así que, si les parece, les voy a empezar a preguntar a Jorge y él nos lo contará mejor. A mí me llamó la atención una cosa cuando estaba leyendo el libro, leyendo las conversaciones entre el comisario y el varón, y a la vez en la radio sonaban los informes de la UCO con las conversaciones que había entre Ábalos, Koldo, etc. Y me pareció que en un momento eran conversaciones intercambiables. Al final parece que la fórmula de dinero y sexo a cambio de información e influencia es eterna. Sí. Bueno, primero déjame que salude, que os dé las gracias por estar aquí. Creo que es la tercera vez que estoy aquí en el patio de la Infanta, que me encanta. Las otras veces he venido con Carmen Mola, esta vez me ha tocado venir solo y decía yo, ¿y vendrá alguien sin Carmen Mola? Muchas gracias por haber venido, por estar aquí conmigo y nada, vamos a intentar pasárnoslo bien. Bueno, que me dices si son intercambiables. A ver, es que son personajes, el vividor, el comisario corrupto y tal, son personajes que se han ido dando toda la historia. Entonces, hablarían con más educación a lo mejor a principios del siglo XX y ahora hablan de una manera más vulgar, pero buscan todo lo mismo. Yo creo que es eso de todos los hombres del presidente, de la película de Robert Redford, y esto que decía, follow the money, sigue el dinero y lo encontrarás todo. Pues eso pasaba entonces, pasa ahora, follow the money era lo habitual. Y esa Barcelona, además esa Barcelona de la época de la Primera Guerra Mundial, el año 16, 17, 18, que fue donde se juntaron todos los espías, los contrabandistas, los vividores, los que iban huyendo, los desertores, los cabarets, las prostitutas y todo eso, tuvo que ser un lugar apasionante. Vamos, yo cuando lo descubrí, que fue cuando tendría yo 17 años, que me obligaron a leer, y fue una maravilla, a leer La verdad sobre el caso Savolta, que cuando yo estaba en lo que entonces se llamaba COU, yo lo primero que dije es, ¿pero qué hago que no estoy allí? me llamaba mucho la atención y entonces cuando quise ponerme a escribir esta novela me acordaba mucho de aquella sensación que tenía yo al leer esa maravillosa novela del caso Savolta. Sí. El protagonista es un hombre sin moral, sin conciencia, que reniega de los suyos, capaz de vender a cualquiera, utiliza a las mujeres y, sin embargo, te seduce. Sí, pero porque es que yo estoy convencido de que cuando tú vas a escribir una novela tienes que tratar muy bien a tu malo,
porque tu bueno tiene que enfrentarse a él. Entonces, si haces un malo tonto, tu bueno solo no necesita ser muy listo para enfrentarse a él. Entonces, tienes que cuidar mucho al malo. Yo siempre digo, yo soy el creador del Dr. Vilches, de Hospital Central. ¿Ah, sí? O sea, los malos se me dan bien. Sí. Y entonces, claro, pues... bueno, es que yo fui guionista muchos años y fui guionista de Hospital Central, entre otras muchas series, y entonces yo creo que ahí aprendí que al malo había que cuidarlo mucho. Y entonces yo trataba de... Bueno, les cuento un poco, el malo de mi novela es el barón von Roland. El barón von Roland es un individuo que en realidad es griego, es de Salónica, pero está enamorado de Alemania. Entonces, desde muy joven habla alemán, se va a vivir a Alemania, se nacionaliza alemán, y es un tipo muy peculiar, porque es un tipo muy bajito, mide 1,50 m, pero es muy seductor, las mujeres se enamoran de él, es la típica persona que cuando entra, y este es un personaje real, yo después lo trato como un personaje de novela y me invento muchas cosas sobre él, pero el personaje existió. Es el típico tío que cuando entra en una fiesta todo el mundo se vuelve. Es el que llega al bar y pide que inviten a una ronda a todo el mundo. Es un hombre muy, muy peculiar, habla bien, habla perfectamente 8 idiomas. En cualquiera de esos idiomas los franceses piensan que es francés, los españoles que es español, los alemanes que es alemán. Y entonces él, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, se apunta voluntario en el ejército alemán, porque él siente que él es alemán y que debe defender a su país. Entonces, los alemanes se dan cuenta de que ahí tienen un tipo muy peculiar y en lugar de mandarlo a morir a una trinchera, lo mandan de espía a Barcelona. ¿Qué es lo que tienen que hacer los espías en Barcelona en la Primera Guerra Mundial? Lo primero, se tienen que enterar de todo lo que hacen los aliados. O sea, por ejemplo, si el ejército francés ha encargado que se fabriquen balas, hay que tener en cuenta que en Francia están en guerra, no tienen industria. Entonces, todo lo piden en España. Pues si piden que se fabriquen balas para las ametralladoras del ejército francés, él se tiene que enterar e impedir que esas balas lleguen, porque esas balas después se van a usar contra Alemania. Y esa es una de las cosas que tiene que hacer. ¿Cómo lo hace? Pues de 1000 maneras. Unas veces crea huelgas en las fábricas para que no se puedan fabricar esas balas. Si no lo consigue, pues directamente manda matar al dueño de la fábrica y se acabó el problema. Y su segunda labor, que es la que a mí más me gustaba para mi novela, es crear una base de avituallamiento de submarinos en España. O sea, los alemanes tienen submarinos, entonces los que están en el Atlántico, cuando se les va a acabar el combustible, los alimentos y las armas, van a puertos alemanes, pero los que están en el Mediterráneo no pueden ir a puertos alemanes porque tendrían que pasar por el Estrecho de Gibraltar, y en el Estrecho de Gibraltar los ingleses los hunden. Y entonces España es un país neutral en la Primera Guerra Mundial, pero es neutral de aquella manera, es neutral a favor de Alemania. Entonces, deciden que aquí en la costa española van a crear una base de submarinos para que los submarinos lleguen y él les da, allí pues se les dan armas, alimentos, lo que sea. Entonces, se sabe que la primera base de submarinos que crearon los alemanes, y el encargado era el barón von Roland. A todo esto no es una novela de guerra, que conste, pero eso, pues cuando la primera base se creó en Tortosa, en Tarragona creo que es. Bueno, aquí la conocéis bien porque vais mucho, ¿no? Ah, sí, pues la primera se creó en Tortosa, pero alguien de Tortosa se fue de la lengua, un antepasado tuyo, y los ingleses lo bombardearon e impidieron que se siguiera haciendo. Y entonces los alemanes se dieron cuenta, el barón von Roland se dio cuenta de que tenía que crear otra que los ingleses no se enteraran dónde estaba. Y lo hizo tan bien que aún hoy no sabemos dónde estaba. Con lo cual son cosas maravillosas, porque dije, pues me lo invento. Y entonces yo la he situado en Mojácar, en Almería. Entonces,
este personaje, el barón von Roland, es el que tiene que ir a Almería, crear la base, a la vez espiar para los alemanes y bueno, y hay una cosa que no he dicho, tiene una característica muy especial, es judío. En la Primera Guerra Mundial esto no importa nada, porque es un judío alemán. Pero pierden la guerra, él se dedica a otras cosas y entonces llega la Segunda Guerra Mundial. Y él se ha hecho muy amigo del jefe de los espías alemanes en Madrid, que es el que después fue el almirante Canaris. En España es famoso porque era el enlace entre Hitler y Franco. Pero bueno, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, a Canaris le nombran jefe de los espías del Tercer Reich. Y entonces este hombre se convierte en un hombre muy poderoso y Canaris estaba con Alemania, estaba con los nazis, pero él no era antisemita. Él no, lo de los judíos le pareció una tontería, que él no tenía nada que ver con eso. Y entonces lo que él hace es pedirle ofrecerle a von Roland la posibilidad de espiar para los alemanes. Lo manda a Argentina, que es un sitio que no iba a molestar demasiado. Entonces, ¿qué tenemos? Un judío nazi, un judío que trabaja para los nazis. Y a mí eso era del personaje lo que más me llamó la atención. ¿Qué pasa? Que al acabar la Segunda Guerra Mundial, él en Argentina lo que hace es comprar alimentos para mandarlos a Alemania, o sea, no hace nada de espía. O sea, yo no creo que él fuera nazi, yo creo que él lo que tuvo es que salvar la vida de alguna manera, y entonces aquella fue la manera que le salió. Bueno, pues al acabar la Segunda Guerra Mundial, Argentina lo entrega a los aliados como agente alemán en Argentina. Entonces llega a Inglaterra, a un campo de prisioneros que hay para nazis en Londres, le hacen todos los interrogatorios y descubren que él realmente no ha hecho nada y le sueltan. Y él se encuentra con que, ¿qué hago yo? Ahora mismo no sé dónde ir, para los judíos, él era judío, yo he sido un colaborador de los nazis, para los nazis los ingleses me han dejado libre, luego sospechan que yo he contado algo, todo el mundo quiere ir a por mí, ¿qué hago? Bueno, pues me voy a España, que es donde conozco gente, donde he pasado mucho tiempo y tengo muchos contactos. Y entonces el barón von Roland llega a España en febrero de 1949, después de todo este periplo, le dan la nacionalidad española y el mismo día que le dan la nacionalidad española desaparece. Nunca se ha vuelto a saber de él. Nunca, no se sabe. Claro, yo como escritor digo esto y digo, perfecto, otra cosa que me invento, que hizo este hombre después de desaparecer. Como soy vago, no me inventé mucho y lo mato en la primera página. Y entonces lo mato en la primera página y a partir de ahí, por eso os digo que la novela no es de guerra, a partir de ahí la novela es un thriller. ¿Quién ha matado al varón y por qué? ¿Quién? También lo digo en la primera página, el enigma es por qué lo han matado. Entonces yo ahí me encontraba con un personaje al que tenía que hacer muy seductor y muy simpático, y llego a lo que tú me habías dicho, que te enamoras de él, ¿no? Uh-huh. Yo le tenía que hacer muy seductor y muy simpático y no es hasta las últimas páginas del libro en las que digo el verdadero motivo por el que le han matado. Y ahí te das cuenta de que era una mala persona. De eso hablaremos también, porque ahí hay algo... Pero una de las cosas que efectivamente es un thriller y mandan a un guardia civil desde Madrid para que investigue el asesinato de este hombre. Pero es un guardia civil un poco atípico para la época y eso me ha sorprendido. Casi, si no fuera por algunos golpes, podría estar en los estándares actuales. Y no es exactamente la idea de la Guardia Civil que hay de aquellos años. Además no es el cuchillo que más cortaba del cajón. No, y además se enfrenta a los poderes fácticos, que eso tampoco es... A ver, yo podía escoger, para mi policía, podía escoger a un hombre, un superpolicía, de esos que lees en las novelas que
que dicen la sombra estaba a 2 centímetros, luego el asesino es Franklin. Yo no quería eso. Yo quería que me diera juego. Y entonces, claro, a mí me gustan mucho los contrastes. Entonces, si voy a poner un judío, lo hago nazi. Si voy a poner la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, ¿dónde lo mando? A Mojácar. No sé si conocéis Mojácar. Mojácar ahora mismo es un pueblo maravilloso de playa donde da gusto ir, pero es que en los años 50 Mojácar era un pueblo al que no llegaban ni carreteras, donde las mujeres iban vestidas como las árabes y donde no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago yo? Pues pongo Barcelona en el momento más sofisticado y más cosmopolita de su historia, que es la Primera Guerra Mundial, contra Mojácar en el año 42, que es la Edad Media. Y otra cosa que tenía que hacer, si tengo el personaje que mejor se mueve en el mundo, que es el barón von Roland, ¿qué hago? Pues le pongo un guardia civil entrañable, porque yo creo que el gran mérito mío de la novela es haber conseguido que el personaje tierno de la novela sea un guardia civil. Eso tiene lo suyo. Y entonces pongo un personaje como el cabo Bermejo, que es un guardia civil novato, que es su primer caso, tiene 26 años, le mandan a Mojácar y hasta le mandan solo. Todos pensamos que los guardias civiles van de 2 en 2, a él le mandan solo. Y entonces Bermejo, o sea, igual que dices, la novela, en las novelas siempre hay muchas novelas dentro. Entonces, por un lado, El espía es un thriller, quién asesinó y por qué asesinó al espía, al barón von Roland. Por otro lado, es una novela histórica que cuenta la primera mitad del siglo XX a través de los ojos de un espía judío alemán que va pasando por muchas peripecias, ¿no? Porque, claro, le toca un siglo donde tiene que pasar por muchas cosas, pero para mí también es muy importante en la novela que es una novela de iniciación, porque el cabo Bermejo, que es un poco pánfilo, cuando llega a Mojácar, lo primero que se encuentra es que a él le han mandado porque a alguien tenían que mandar, pero nadie tiene mucho interés en que descubra. O sea, para el gobierno de la época, que es el régimen franquista, eso de que haya muerto un alemán que no se sabe si es nazi en España, no le quieren dar mucha importancia, no vayamos a tener problemas. Pero tampoco quieren no investigar porque a ver si nos van a pedir y nos van a decir que no hemos investigado. Entonces mandamos a uno que es un poco tonto, y lo que pasa es que no es tonto, es muy listo. Es un hombre que no ha tenido oportunidades de salir adelante, pero es muy listo. Y entonces es un hombre que se encuentra con que él llega creyendo que la Guardia Civil es lo más importante y se encuentra con que allí todo el mundo pasa de él. Él llega de Madrid, que en aquella época es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y llega a un pueblo de 450, que era Mojácar, y se cree que va a ser todo muy básico. Y sin embargo se encuentra con que en un pueblo de 450 habitantes hay los mismos secretos, las mismas pasiones, los mismos luchas de poder que en una ciudad, porque yo estoy convencido de que si nos juntamos 6 personas aleatorias, hay los mismos secretos, las mismas pasiones, da igual que estés en un pueblo o en una gran ciudad. Y que se encuentra con gente que es muy inteligente, Eusebio, y tal, y después él tiene una novia, porque la novela también tiene su parte de amor. Él tiene una novia que es Inés, a la que escribe unas cartas, un noviazgo casto de la época, entrañable, que le escribe cartas de cuando volvamos a estar juntos y las nubes nos acompañen y tal, pero claro, cuando llega a Mojácar y descubre a la hija del médico, le da la vuelta a la cabeza. Y dice, vaya tontería, le digo yo a Inés. Y entonces está pues su lucha, su triángulo entre Inés e Isabel, porque él descubre que además del amor existe el deseo. Y lo descubre en ese pueblo pequeñito. Y bueno, pues con eso he ido componiendo una novela que espero que la encontréis muy divertida, muy entretenida y que disfrutéis mucho con ella.
La novela es apasionante, pero hay una cosa que me ha llamado la atención y es el papel de las mujeres en esa novela, porque o son prostitutas o son víctimas del varón. Sí, sí. No las dejas muy bien. Pero porque es una época muy complicada. Es una época, a mí muchas veces yo leo cuando lees una novela y dices, leo una novela que está ambientada en el siglo XIX y resulta que la protagonista es súper feminista y empoderada. Vale, pues eso no existía. O sea, estás poniendo un personaje del siglo XXI en el siglo XIX. Si quieres escribir una novela del siglo XIX, tendrás que hacerlo con personajes que puedan existir en el siglo XIX. Y sin embargo, yo pongo en la novela a un personaje muy importante, que es la hija del doctor Isabel, que no puedo contar al final, porque claro, si cuento eso ya lo he contado todo. O sea, si estoy diciendo que en la primera página lo mato, que digo quién lo ha matado, ¿qué tal? Si ya os cuento por qué... No, eso hay que dejarlo para el final. Pero sí, es una época, claro, me estoy metiendo en Barcelona, en la Primera Guerra Mundial, que hay cabarets. Bueno, aquí tenéis el Plata, ¿no? Pues cabarets como ese había 100, que es un mundo, pues eso de contrabandistas, espías, donde los porteros de los locales son los que venden la cocaína, donde los marineros son los que la llevan y tal. Pues las mujeres que están metidas en ese mundo, pues son... De ese mundo. Estoy seguro de que había... Yo creo que a todos nos gusta, cuando leemos una novela, es saber un poco el making of. Cómo la preparas, cómo te documentas, cuánto tiempo le dedicas a escribir, si tienes fetiches, manías, sí, ceremonias. A ver, yo como era la primera novela que escribía solo después del tsunami Carmen Mola, un poco me sentía en solitario, ¿no? Porque claro, con Carmen Mola siempre tienes dos compañeros a los que les puedes decir hoy piensa tú. Pero no, cuando escribes te toca a ti solo. A ver, una novela normalmente pasa mucho tiempo en tu cabeza. O sea, os he contado que yo estaba en COU cuando leí La verdad sobre el caso Savolta. En aquella época me quedé con el deseo de volver a esa época, volver a esa Barcelona. Yo soy madrileño, entonces me fastidia esto un poco, pero reconozco que Barcelona es una ciudad más literaria que Madrid, ¿no? Y siempre tuve el deseo de volver a esa época. Entonces, muchos años después, ya siendo escritor, decidí escribir, ya había escrito la primera novela que has mencionado, Los números del elefante, que está ambientada en Río de Janeiro, y entonces decidí escribir una novela ambientada en España. Y me acordé del caso Savolta y de esa Barcelona. Y entonces buscaba, y a mí me atraía mucho unos personajes que eran Durruti y Ascaso. Ascaso era aragonés, que eran dos anarquistas que durante un año estuvieron viajando por Sudamérica atracando bancos para financiar el anarquismo en España. Y entonces decidí escribir sobre ellos y, como parte de la documentación, volví a leer la novela de Mendoza, que es importante para mí, ¿no? Y entonces, cuando leí la novela de Mendoza, claro, aquí ya existía Google. Cuando yo la había leído en COU no existía Google, ¿no? Y entonces, un día que se me ocurrió pensar, ¿habría algo de verdad en esta historia? Y entonces me metí en Google, empecé a poner Savolta, tal, y vi que el caso real en el que estaba basada, aunque le cambiaba el nombre, era el asesinato de un industrial barcelonés que se llamaba Josep Albert Barret. Bueno, me pongo a leer aquello y descubro una cosa que era maravillosa, que era a Josep Albert Barret lo mandan matar dos personas, el comisario Bravo Portillo y el jefe de los espías alemanes en Barcelona, que se llama, nombre falso, el barón von Roland. Empiezo a leer sobre el barón von Roland y digo, algún día tengo que escribir una novela sobre este tipo. Pero de esto os estoy hablando hace 15 años. Bueno,
escribo otras novelas, siempre tengo en la cabeza como algún día escribiré sobre el Barón, pero llega Carmen Mola. Empezamos, éramos los tres guionistas de televisión, nos dedicábamos a la tele, aunque los tres habíamos escrito novelas porque era lo que nos gustaba, pero era como un hobby. Y entonces un día, en una reunión, después trabajando para una serie que era La caza a Monte Perdido, después de la reunión nos fuimos a tomar una caña y dijimos, oye, y tal, y si escribiéramos una novela igual que hacemos las series de televisión entre los tres, escribimos, fue La novia gitana, y ahí nos cambió la vida por completo. O sea, de repente La novia gitana empezó a venderse como de una manera absurda, y además como habíamos hecho aquello del seudónimo, todavía podíamos seguir trabajando, pero nadie sabía quiénes éramos, no sé qué. Después de La novia gitana sacamos La red púrpura, llegó la pandemia, encima, no voy a decir que nos viniera bien, pero todo el mundo encerrado en casa en el momento que ¿cuál era la novela que se leía? La nuestra. Entonces, toda España leyendo nuestras novelas, y aquello se convirtió en una locura. Y claro, todos los proyectos que teníamos personales, por ejemplo El miedo del espía, pues quedaron como aparcados porque de repente entrabas en una librería y todos los libros eran nuestros. Y no digo todos, algunos, que después dicen que soy muy chulo. Pues estaban todos nuestros libros y tal, y no podías decir que eras tú. Y a mí eso me daba mucha rabia, porque yo soy muy vanidoso. Y no podía, yo tenía ganas de decir, es el mío. Y no podía. Bueno, y entonces empezamos a preparar planes para salir del anonimato. O sea, ¿cómo lo hacemos? Simplemente lo decimos. Y entonces un día se nos ocurrió, nos presentamos al Premio Planeta, si ganamos, abren el sobre y dicen que somos nosotros, y si no ganamos, nadie se entera, y seguimos, y vemos a ver tal. Pero claro, ganamos. Mañana hará 4 años, o sea, mañana es el día. Yo hace 4 años estaría muy nervioso porque yo ya sabía que era finalista, y tal. Y bueno, y entonces ya, claro, ya todo se convirtió. Lo que hasta ahora podíamos seguir haciendo cosas individuales, propias y tal, ya cuando se supo quién era Carmen Mola, que éramos nosotros, nuestra vida se convirtió en un eterno viaje, que si vamos a presentar las novelas a Sudamérica, que si vamos a presentar las novelas por toda España, que si ahora tenemos que ir a México, que si tal, y ya no tuvimos oportunidad. Pero hace 2 años... un día hablando dijimos, joder, a mí me apetecería volver a escribir yo solo. No sé cuál de los tres lo dijo, pero normalmente estamos de acuerdo. A mí me gustaría escribir otra vez yo solo. Y dijimos, ¿y si le decimos a la editorial que en 2025, en lugar de sacar novela de Carmen Mola, porque en 2026 habrá novela de Carmen Mola, en 2025, en lugar de sacar novela de Carmen Mola, sacamos cada uno de los tres una, nuestra? Bueno, pues probamos a ver, no les pareció bien, y entonces salió en enero El Esplendor, que es la de Agustín Martínez, en abril salió El Espía, y ahora, hace una semana, el día 1 de octubre, el 2 de octubre, salió la de Antonio, que se llama Está lloviendo y te quiero. No es un título muy Carmen Mola, pero es el cursi de los tres. Y entonces, nada, cuando dijimos, vamos a escribir cada uno una novela, claro, yo dije, a ver, tengo que escribir una novela. Y ahora, ¿por qué he hablado? ¿Ahora qué hago? Y entonces me acordé del Barón. Y entonces, por eso te digo, ¿cuánto tiempo he tardado en escribir la novela? Pues como 8 meses. ¿Cuánto tiempo llevo pensando en la novela? Como 15 años. O sea, en mi cabeza, hasta que voy a escribir de este tipo, por ejemplo, hay en la novela 2 capítulos que a mí me encantan. Yo creo que es lo que más me gusta de la novela, que están ambientados en Buenos Aires. Y entonces están ambientados en el Buenos Aires judío.
que es en el barrio, en Buenos Aires, el barrio de Once, por la estación 11 de noviembre, 11 de septiembre o algo así, que está al lado, que en los años 30, ahora está muy mezclado, pero en los años 30 era donde vivían los judíos. Y era donde estaban las sinagogas, las escuelas judías, y llegaban hasta tal punto que había un cantante que era como Carlos Gardel, así pero que en lugar de cantar los tangos en castellano los cantaba en yiddish, la lengua que hablaban los judíos. Y a mí aquello me apasionaba, y yo sabía que eso tenía que acabar en la novela de alguna manera. Y entonces, aunque no estaba con la novela, yo, como sabía que eso algún día lo haría, pues yo, imaginaos que teníamos la primera entrevista a las 12 de la mañana, o a las 11, porque cuando vamos después, es eso que estás en el hotel y va pasando un periodista detrás de otro, todos te preguntan lo mismo, tú contestas a todos lo mismo, pero bueno, haces 8, 10, 12 entrevistas en un día. Nuestro récord ha sido 17 entrevistas en Milán. 17 veces contestar cómo se escribe a 6 manos. O sea, eso tiene tela. Y entonces, bueno, pues como la primera pues sería a las 11, 12 de la mañana, yo me despertaba temprano y me iba a pasear por el barrio de Once para ver qué quedaba, qué tenía que poner, pues ese café va a salir en la novela y tal. Y dice, entonces, estar escribiendo la novela, pues está 8, 9, 10 meses como mucho. Estar pensando, documentándote, leyendo cosas, estás mucho tiempo. Lo que pasa es que tú, por lo que cuentas, tenéis una rutina, supongo, como Carmen Mola a la hora de escribir, pero cuando estás tú solo tiene que ser algo completamente diferente. Bueno, pero es que los tres... A ver, cuando escribimos como Carmen Mola, lo que nosotros hacemos es reunirnos los tres durante un par de meses, siempre decimos 4 para que parezca que somos más, pero 2 meses, y 2 días a la semana, tampoco, o sea, no somos estajanovistas. Entonces, durante ese tiempo discutimos sobre cómo va a ser la novela, de qué va a ir, los personajes y todo eso. Y durante ese tiempo, todo lo que vamos hablando lo pasamos a un documento que es un documento que los guionistas usamos siempre, que se llama escaleta. Entonces, la escaleta, nosotros la trabajábamos así en la tele, que en la tele haces, imaginaos, una serie y hacer la temporada entera. Entonces, lo que va a ir pasando en cada uno de los capítulos de la temporada, las líneas generales, y después cada guionista se encarga de un capítulo. Imaginaos que la temporada son 6 capítulos. Por ejemplo, ahora los Mola acabamos de estrenar 2 tumbas en Netflix, que son solo 3 capítulos. ¿Y por qué lo hicimos? Así escribíamos uno cada uno. Como ha funcionado muy bien, todo el mundo cree que somos genios y que hemos encontrado la manera. No, era uno cada uno. Y entonces los guionistas, cada uno se va con su capítulo a su casa, lo escribe. Tal. ¿Qué pasa? Que en los equipos de guión siempre hay un jefe, y ese jefe es el que decide si todo está bien, pero nosotros en Carmen Mola es completamente transversal, no tenemos jefe. Entonces, hacemos la escaleta, igual que en la tele se hace de toda la temporada, nosotros en la novela la hacemos de todo el libro. Es una escaleta, es un documento que tiene como 100 páginas, donde dice capítulo 1, y se dice todo lo que pasa en el capítulo 1, capítulo 2, todo lo que pasa en el capítulo 2, y eso lo hacemos entre los 3. Muy bien, cuando ya hemos terminado este documento, lo repartimos, o sea, decimos, son 60 capítulos, pues 20, 20 y 20. ¿Quién hace el principio? Pues o yo, que me gusta, o lo jugamos a suertes, o lo que sea. Entonces, cuando ya tenemos escritos Antonio sus 20, Agustín sus 20 y yo mis 20, claro, yo, por ejemplo, cojo los míos y se los paso a Antonio. Antonio corrige todo lo que quiere y se lo pasa a Agustín. Agustín corrige todo lo que quiere y me lo devuelve a mí. Yo lo dejo como estaba, que como está bien, pero ellos se creen que han colaborado. No es así. ¿Qué hacemos con este proceso? Quitar lo que es personal. Porque estamos los tres pensando, vamos a escribir una novela como Carmen Mola,
pero siempre te quedan cosas personales, siempre te quedan, pues Antonio pone cosas cursis, Agustín tiende a poner mucha sangre, yo a escribir demasiado bien. Esto es broma, ¿eh? No, son muy buenos mis compañeros, tienen muchísimo talento. Bueno, entonces, pero vamos limando las cosas que son personales, ¿vale? Ese es el sistema de trabajo que usamos en Carmen Mola. ¿Por qué usamos ese sistema de trabajo? Porque somos guionistas, no sabemos trabajar de otra manera. Entonces, yo cuando empiezo a escribir mi novela, también me hago lo mismo. Lo que pasa es que las reuniones no son con mis dos compañeros, son conmigo mismo. Pienso en todo lo que tiene que pasar, pienso en los personajes, pienso en la peripecia que van a hacer. Claro, ¿cuál es el problema? Que uno tiende a ser muy autocomplaciente consigo mismo. O sea, mientras yo estoy con mis compañeros y yo puedo dar por buena una cosa porque he quedado a las 2 y ya me quiero marchar, y siempre hay uno que dice, no, a esto le podemos dar una vuelta más. Entonces, el sistema de trabajo es bastante bueno. Cuando estoy yo solo, si he quedado a las 2, eso se queda como está. Me da igual, no le doy más vueltas. Bien, y también me hago una escaleta. Lo que pasa es que, claro, yo no necesito estar de acuerdo con otros dos. Me la hago para mí mismo. Entonces, si con Carmen Mola la descripción del capítulo son 2 páginas, en mi caso son 3 líneas, porque ya sé yo lo que quiero poner. Y después escribo igual. Y después lo que pasa es que en lugar de corregir mis compañeros lo mío y yo lo de mis compañeros, me tengo que corregir yo a mí mismo. Entonces es todo más solitario, pero a mí me llama mucho la atención porque cuando vamos los Mola, nosotros nos reímos mucho porque hay una pregunta que siempre nos cae, que es ¿cómo se escribe a 6 manos? Y contamos esto que he contado yo aquí. Hasta tal punto que llegó un momento en que, como las preguntas siempre nos la dirigen a uno de nosotros, dijimos, al que le toque la pregunta de las 6 manos, paga una multa. Y entonces, al que le tocaba la pregunta de las 6 manos, que era nuestra manera de estar divertidos en entrevistas que son todas exactamente iguales. Y nuestra manera de estar divertidos era ver a quién le cae. Y claro, cuando de repente le decían, Antonio, ¿cómo se escribe a 6 manos? Los otros dos, así. Y Antonio tenía que pagar 10 euros. Y con eso hacíamos la cena de Navidad de Carmen Mola. Y ya hemos dejado de hacerlo porque ya nos lo preguntan menos. Y lo que más me llama la atención es que ahora que voy solo, siempre me dicen, ¿y cómo es eso de escribir tú solo? Digo, no me voy a salvar en la vida. Pero no, lo entiendo, porque entiendo que es lo que más llama la atención de Carmen Mola y todo eso. Es que parece complicado que 2 personas se pongan de acuerdo. Sí. Pero mira, nos ponemos de acuerdo porque yo creo que un escritor es una persona que tiene el ego muy subido. Sin embargo, los guionistas hemos estado tan baqueteados, o sea, te tiran el guión entero y dices, y te tienes que callar y tal, y entonces somos más complacientes con esto. Y después pasa una cosa, yo creo que los 3 nos hemos dado cuenta de que una idea buena al final es para la novela, no para ti. O sea, ¿qué más me da que la idea fuera de Agustín, que la idea fuera de Antonio, que la idea fuera mía, si al final está en mi novela? Porque yo cuando cojo una novela de Carmen Mola, yo no las leo porque a mí no me gusta leer lo que he escrito yo, pero si cojo algo, si alguien de vosotros me dice, a mí lo que me gustó fue tal cosa, yo le voy a decir, mío. O sea, me da igual quién lo escribiera, me da igual de quién fuera. O sea, si me gusta es mío. Entonces, una vez que tienes claro eso, pero mis 2 compañeros hacen lo mismo, una vez que tienes claro eso, dices, ¿qué más da de quién sea la idea si el que se va a ver beneficiado eres tú? Entonces, si yo estoy en una reunión y en lugar de tener la idea de voy a intentar imponer mi idea, llega Agustín y dice, oye, ¿y si en lugar de matarla de un tiro la matamos? Estas cosas siempre las dice Agustín.
si en lugar de matarla de un tiro le hacemos agujeros en el cerebro y le metemos gusanos barrenadores. Y claro, y yo estoy allí y digo, guay. O sea, lo peor es que ya a los tres nos parece bien. Pero bueno, ¿qué más verá? ¿Por qué voy a defender el tiro si es mejor la idea de Agustín y dentro de 3 meses a todos se nos va a olvidar quién lo dijo y voy a poder decir que fui yo? Creo que tienes otra salida como para educar empresas, porque eso no es tan fácil de conseguir. Bueno, no, más de una vez nos han pedido que diéramos charlas de trabajo en equipo para empresas, sí, pero no lo hemos hecho. No. Pues plantéatelo. La novela es muy cinematográfica. ¿Tienes opciones o estás planteándote hacer algo? Pues al principio de todo sí que le escribieron a mi agente para decirle que querían los derechos y tal, pero todavía que yo sepa, mañana la veré en Barcelona, que mañana es el Premio Planeta, espero que de repente me dé una buena noticia, pero de momento los derechos no se han vendido, aunque sí que hubo interés de alguna cosa, pero como ahora todas las novelas acaban siendo opcionadas por alguna productora, pues espero que en algún momento lo hagan. De cualquier forma es que hay muchas novelas y muy pocas series, ¿no? Entonces, siempre se habla, pero después es muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, Los números del elefante, que es mi primera novela, y yo creo que la he tenido vendida. Cuando vendes una serie, la vendes por 1 año. Entonces, si se hace, o sea, imaginaos que me van a pagar, pongo, 10.000 euros por hacer la serie. Entonces, me pagan más, ¿eh? Pero digamos que te dan 1.000 euros al firmar el contrato. Y entonces tienen 1 año para vender la serie. Si la venden, te pagan los 10.000 menos los 1.000 que te han pagado ya. Si no la venden, tú te quedas con los 1.000. Yo Los números del elefante ya la he vendido así como 6 veces y nunca se ha hecho. Incluso una vez, como está ambientada en Río, una vez me mandaron a trabajar con guionistas a Río de Janeiro y estuve allí en Río 2 semanas por todo lo alto y tampoco se hizo. Entonces es muy difícil hacer una serie. Con las series, y fíjate que nosotros somos guionistas y se supone que acabamos de colocar una serie y que ha tenido mucho éxito en Netflix. No sé si habéis visto Dos tumbas, sí. Algunos la habréis visto. Ha sido número 1 mundial 4 días, que parece una tontería, pero número 1 mundial 4 días. El personaje de Kitty Mamber es fantástico. Kitty Mamber está maravillosa, sí, qué actriz, qué pedazo de actriz. Era mucho mejor, es de eso que dices, era mucho mejor lo que hacía Kitty Mamber que lo que yo escribí. Yo no sé, pero no es nada de lo que te imaginas cuando empieza. Sí, está muy bien. Está muy bien. Pero fijaos que conseguimos colocar una serie de una cosa que no es, que bueno, una idea allí que hubo y tal, y que escribimos un capítulo cada uno, y sin embargo, por ejemplo, La bestia, que se ha hablado 20.000 veces de llevarla a la pantalla. Bueno, La bestia, mira, hemos hablado de llevarla al cine, de llevarla a serie de televisión, de hacer un musical con ella, que a mí es lo que más me apetece, y de hacer un cómic, que también me apetecía mucho. Y después ninguna de las cosas ha salido. Espero que con el tiempo salgan y tal, pero bueno, El espía sí es muy cinematográfica, pero es cinematográfica porque yo no sé escribir de otra manera. No, al final es lo que has estado haciendo toda la vida, ¿no? Y además yo creo que hemos llegado a un momento en que tanto los lectores como los autores nos hemos educado en el audiovisual. O sea, yo cuando yo nací en mi casa ya había tele. Entonces he podido ver la tele siempre y estamos educados. Sí, yo era un chaval raro y leía, pero sobre todo veía series. Entonces estamos muy educados en las series, en las películas, en esa forma de narrar, ¿no? Sí.
Lo que he observado es que, si no todos, la mayoría de los libros que has escrito se sitúan en la primera mitad del siglo XX. Sí, no, efectivamente es así, pero te he dicho al principio que era muy vago. Ya tengo hecha la documentación, pues tiro. No tengo que buscar cosas. No, sí, es que ahora en serio, ¿no? Es una época que me fascina por muchas cosas. Una, porque el mundo antiguo todavía no ha desaparecido y el mundo moderno todavía no ha terminado de nacer, ¿no? Entonces, tenemos ahí como el romanticismo del siglo XIX que choca con el pragmatismo del siglo XX, y entonces me gusta mucho. Después, no sabéis lo maravilloso que es escribir un thriller sin teléfonos móviles. O sea, porque hay muchas veces que tú estás escribiendo y pones y le persigue y tú mismo te dices para adentro, ¿y por qué no llama al móvil? Entonces tienes que buscarte como que se ha quedado sin batería. Tonterías de esas, ¿no? Y entonces escribir en una época en la que los móviles no existen te quita tantos problemas. Y después es que me atrae mucho, o sea, si piensas, mi primera novela, Los números del elefante, estaba ambientada en Río en el año 54, que era un poco posterior. Pero después la siguiente, que era La justicia de los errantes, son los anarquistas en el año 21-22. La siguiente, que es Cartas a Palacio, que es la que más famosa ha sido de las mías. Bueno, ahora El espía ya va mejor. Pero Cartas a Palacio también estaba en el 16, del 16 al 18. Sí, creo que tengo un toque con esa época. Ahora que lo dices, sí. Lo que has comentado antes de que es un alivio escribir una época en la que no haya móviles, ahora es que los móviles también se han metido en las series. También muchas veces te van superponiendo las pantallas. Claro. Porque claro, ya no podemos hacer como que no existen. O sea, es que ya existen, ya tienes que... O sea, por ejemplo, me acuerdo en La novia gitana, al final de todo, que ella tiene que ir a un pueblo, yo creo que es de aquí, de Aragón, que se llama Aliaga. Sí. No me acuerdo si es Teruel, sí. Pues tenía que ir a Aliaga, pero claro, decía, es que si los demás se enteran, van los demás, y entonces ella no se queda sola allí, no hay que descubrir dónde ha ido y tal. Y claro, tenías esa sensación absurda de ¿y por qué no se lo dice a los demás? ¿Por qué no llama y dice voy a Aliaga? Y claro, era la excusa de y se ha quedado sin batería. Y entonces hay que decir, no, mira, la gente, los móviles existen, y entonces hay que trabajar y hay que escribir teniendo en cuenta que existen. Entonces búscate la vida para que los demás no se enteren, pero que no se queden sin batería. Sí, lo de los móviles va en contra de la novela negra. Es como un personaje más, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar si te gustas, o sea, si quisieras que el lector se quedase con algún tipo de moral, enseñanza, después de leer El espía. Es que yo soy partidario de que el lector tiene que, sobre todo, que entretenerse. O sea, yo creo que, yo siempre lo digo, que los guionistas, los escritores que procedemos del mundo del guión, como yo, como los de Masmola, como mi hermano, todos tenemos aquí como tatuado en la frente, no aburrirás. Y lo segundo que tenemos es y sorprenderás al lector por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, para mí, lo fundamental hay novelas literarias y hay novelas como El espía o como las de Carmen Mola que buscan el entretenimiento. Y yo creo que las dos cosas son beneficiosas siempre y cuando lo consigan. O sea, siempre y cuando la literaria te enseñe o te haga disfrutar de la lectura, y a mí me gusta leerlas, y pienso que su verdadera función es entretener, es divertir, es el gran enemigo de un escritor no es otro escritor, o sea, nosotros no tenemos por qué estar unos contra otros. El gran enemigo de un escritor, el gran enemigo de que leáis El espía, pues es ir a la playa, es ver el fútbol, es ver una serie de Netflix,
O sea, son otras cosas. A mí, si vosotros si leéis otra novela y os gusta mucho, vais a querer seguir leyendo. Y entonces a lo mejor cogéis El espía. Y yo quiero que si cogéis El espía, al terminar la de leer, digáis, este dijo que tenía un hermano escritor, voy a buscar una novela suya. ¿Por qué? Porque es bueno para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de una novela? Que os divirtáis, que lo paséis muy bien leyéndola, que digáis, me fui a la cama pensando que iba a leer 2 capítulos y a las 4 de la mañana todavía no había apagado la luz. O sea, me gusta ser el responsable del insomnio. Y os recuerdo que tenéis libros fuera y Jorge los va a firmar. Sí, yo los que queráis, yo os firmo y os hago la dedicatoria en la novela.